Conducía por el desierto, tranquilo y seguro como siempre, pero de repente, un extraño sonido metálico salió de debajo de su camión. Al principio, pensó que solo eran unos restos en la carretera, pero el ruido no desapareció, sino que se hizo cada vez más fuerte. Cuando el camionero finalmente decidió parar y abrir el depósito, nunca hubiera imaginado lo que encontraría dentro. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este vídeo. El amanecer se abría lentamente sobre el horizonte del desierto, extendiendo una luz rosada que teñía las colinas bajas y los largos cables eléctricos que cruzaban la carretera. El aire aún era fresco, pesado con el olor a diésel, aceite y café recién hecho que salía del pequeño restaurante junto al patio de camiones. Larry Davis salió del interior con el paso tranquilo de quien lleva años viviendo al ritmo de la carretera. Su figura robusta se recortó contra la claridad naciente. Los movimientos pausados, seguros, como si cada gesto formara parte de un ritual aprendido con el tiempo. Se limpió las manos en un trapo, lo dobló cuidadosamente y lo metió en el bolsillo trasero de sus vaqueros. En su rostro curtido por el sol, las líneas parecían grabadas por la misma arena que tantas veces lo había acompañado en los viajes interminables por el oeste americano. Su camión, un Peterbilt viejo pero digno, lo esperaba en el aparcamiento. El sol se reflejaba débilmente en la parrilla cromada, y el remolque, largo y silencioso, parecía una sombra metálica que aguardaba órdenes. Larry lo miró con esa mezcla de respeto y cariño que solo un camionero veterano puede sentir por su máquina. No era solo un vehículo, era su casa, su compañero, su herramienta y su refugio. Dio la vuelta completa al camión, inspeccionando cada detalle con la precisión metódica que le había salvado de muchos problemas en el pasado. Se agachó para comprobar la presión de los neumáticos. Palpó el acoplamiento. Escuchó el siseo sutil de las líneas de aire. Con los dedos recorrió los pernos, los ganchos, los latiguillos, y cada sonido, cada vibración, le hablaba en un idioma que solo él entendía. Un camión hablaba a su conductor, y un buen conductor sabía escuchar. Dentro del restaurante, el murmullo de los demás choferes se mezclaba con el sonido de la cafetera y el roce de los platos. Afuera, solo el zumbido distante del viento que se deslizaba entre las lomas. Larry echó un último vistazo al horizonte. La luz del sol se elevaba ya por encima de los cerros, desbordando el gris frío del amanecer. Respiró hondo, sintiendo el olor de la gasolina y la promesa de otro día de carretera. No había prisas. La ruta de hoy sería sencilla, de Reno a Flagstaff, transportando materiales de construcción. Un trayecto largo pero claro, sin complicaciones. Era el tipo de viaje que más le gustaba. Predecible, limpio, sin sobresaltos, con kilómetros suficientes para pensar y dejar que las ideas se mezclaran con el paisaje. Subió a la cabina, dejó el termo de café en el soporte y encendió el motor. El rugido profundo llenó el aire como un latido. Las agujas de los indicadores se movieron con suavidad, cada una buscando su posición correcta. Combustible, aceite, temperatura, todo en verde, todo como debía estar. Larry miró por los espejos, ajustó el asiento y puso en marcha el camión. El sonido del motor al ralentí era como una música conocida. Pisó suavemente el acelerador y sintió cómo el vehículo respondía, pesado pero firme, como un animal que despierta de su descanso. El Peterbilt se incorporó a la carretera y el pavimento empezó a deslizarse bajo las ruedas, inmutable, interminable. Durante los primeros kilómetros, el silencio del amanecer lo acompañó. A un lado, las montañas se levantaban difusas, cubiertas de una bruma dorada. Al otro, el desierto se extendía plano, moteado de arbustos secos y sombras de coyotes que se escabullían entre las piedras. Larry bebió un sorbo de café y dejó que la radio llenara el aire con una vieja canción de country. Era un buen comienzo de día, un día en el que todo parecía fluir sin obstáculos. Miró el retrovisor y vio el remolque estirarse como una cinta plateada perfecta detrás de él. Sonrió. Ese equilibrio silencioso, esa sensación de control, era lo que más le gustaba de su oficio.
El mundo podía ser complicado, impredecible, pero la carretera no mentía. Si cuidabas tu máquina, ella cuidaba de ti. El tiempo pasó como una corriente suave. La carretera se abría recta entre lomas, y el cielo se tornaba cada vez más claro. Larry pensó en su padre, que también había sido camionero, y en las historias que contaba cuando él era niño. Recordó la primera vez que había tomado un volante grande entre las manos, el temblor en las rodillas y el orgullo en el pecho. La carretera había sido su vida desde entonces. A veces, cuando el sol caía y el desierto se convertía en un mar oscuro, se preguntaba si aquello era libertad o condena. Pero esas dudas se desvanecían siempre con el primer rayo de la mañana y el rugido familiar del motor. Fue entonces cuando el primer sonido metálico llegó, casi imperceptible, un leve tintineo que se mezcló con el ronroneo del motor. Larry frunció el ceño, bajó el volumen de la radio y escuchó. Nada. Quizás una piedra golpeando el chasis, pensó, o alguna herramienta suelta en la caja de herramientas. Volvió a encender la música, pero el pensamiento quedó ahí, como una mota de polvo que no se va del ojo. Unos 20 kilómetros después, el sonido volvió. Esta vez más claro, más definido, un golpe seco, pequeño, pero distinto del ritmo natural de la máquina. Toc, toc. Larry apagó la radio por completo. Manteniendo las manos firmes sobre el volante, ajustó la velocidad. El sonido no desapareció. Venía de abajo, del lado derecho, quizá del tanque auxiliar. Era como si algo pequeño golpeara contra el metal desde dentro. La experiencia le decía que cada ruido tenía su origen. Una vibración, un perno flojo, un tubo mal ajustado. Pero ese sonido no encajaba con nada de lo que conocía. Era demasiado nítido, demasiado puntual. Durante unos minutos trató de ignorarlo, concentrándose en el horizonte, en el tráfico casi inexistente, en la línea blanca que se deslizaba bajo las ruedas. Sin embargo, el golpe volvió, persistente, y esta vez más largo, como una serie irregular de ecos. Larry apretó los labios, incómodo. No era hombre de sobresaltos, pero conocía su camión lo bastante bien como para saber cuando algo no estaba bien. Siguió conduciendo unos kilómetros más hasta ver una zona de descanso al costado de la carretera. Giró el volante con calma y detuvo el vehículo. Bajó de la cabina. El aire seco del desierto le azotó la cara. Caminó alrededor del camión, revisando cada unión, cada sujeción. Se agachó frente al tanque auxiliar del lado derecho. La superficie estaba polvorienta, cubierta de una fina capa de arena. Golpeó suavemente con la llave inglesa. El sonido que volvió fue hueco, claro, sin irregularidades aparentes. Se inclinó más, tocó los soportes, los tornillos, el drenaje. Todo parecía en orden. Dio un par de pasos atrás, miró la línea entera del chasis. Nada fuera de lugar. Suspiró y se enderezó, frotándose las manos. El viento levantó un remolino de polvo que le obligó a entrecerrar los ojos. Era uno de esos días en los que el desierto parecía dormido, pero escondía algo bajo la calma. Subió de nuevo a la cabina. Anotó en su cuaderno. Ruido metálico leve, posible escombro de carretera. Había aprendido que en este trabajo nada debía quedar sin registrar. Volvió a arrancar y retomó la ruta. El motor sonaba bien, las agujas en su sitio. El sol ascendía con fuerza, tiñendo la carretera de un resplandor dorado. Durante un rato todo pareció normal, pero en el fondo de su mente algo seguía inquietándolo. Los años le habían enseñado a confiar en los pequeños presentimientos. Era esa sensación de que algo, por mínimo que fuera, no encajaba. El ruido regresó más tarde, más persistente, como si quisiera llamar su atención. Larry apagó de nuevo la radio y dejó que el sonido llenara la cabina. Toc, toc, toc. A veces desaparecía durante minutos, luego volvía con un timbre distinto, metálico y hueco. Ajustó la presión del acelerador, observó el velocímetro, trató de determinar si variaba con la velocidad. No, era independiente. Venía desde el costado derecho, debajo de él. Golpeó suavemente con la bota el suelo de la cabina, escuchando. El ruido respondió con un eco leve, casi burlón. Su respiración se hizo lenta, contenida. No era la primera vez que un ruido lo inquietaba, pero este tenía algo distinto.
un ritmo que no pertenecía a la máquina. Durante los siguientes kilómetros, el sol siguió elevándose y el calor se hizo más denso. El paisaje, seco y vacío, parecía repetir la misma escena sin fin. Larry intentó apartar la mente del sonido, pero no pudo. A veces los viejos camioneros decían que los camiones hablaban, que si uno los escuchaba con atención, podían advertir de los peligros antes de que fuera demasiado tarde. Sonrió sin humor. Tal vez su Peterbilt estaba tratando de decirle algo. O tal vez, pensó, era simplemente la carretera jugándole una mala pasada. Aún así, la inquietud no se disipó. Decidió que se detendría de nuevo más adelante, en un área con sombra, donde pudiera revisar el tanque con calma. El ruido no era urgente, pero tampoco podía ignorarlo. Mientras el motor rugía con su tono grave y constante, Larry echó un vistazo al horizonte. El desierto se extendía infinito, un mar de polvo y luz. Pensó en lo frágil que podía ser la rutina cuando algo pequeño, como un ruido, se infiltraba en ella. Un simple detalle, apenas perceptible, podía cambiar el sentido de un viaje entero. El resto del trayecto transcurrió con una tensión silenciosa. Cada pocos minutos, el tintineo volvía a aparecer, breve, insistente. Larry trataba de ubicarlo, pero no lograba precisar el origen exacto. La carretera se volvió un hilo que lo unía a un misterio aún sin forma. Cuando por fin divisó la señal que anunciaba la siguiente zona de descanso, sintió una mezcla de alivio y aprensión. El Peterbilt se detuvo con un suspiro largo, los frenos exhalando vapor caliente. Larry apagó el motor. El silencio que siguió fue absoluto. Salió del camión, el aire abrasador golpeándole el rostro. A su alrededor, el paisaje era una extensión plana de grava y matorrales. Caminó hacia el tanque auxiliar, apoyó una mano sobre el metal caliente y escuchó. Por un momento, nada. Luego, justo cuando estaba a punto de retirarse, oyó algo más. Un leve tintineo interior, como si algo se moviera lentamente en el fondo del depósito. Se quedó inmóvil. Era tenue, pero real. Durante unos segundos, pensó en abrir el tanque allí mismo. Pero el sol estaba alto. La superficie del metal ardía, y cualquier chispa podía ser un error fatal. Dio un paso atrás, respirando con calma. No había peligro inmediato, pero algo dentro de él sabía que ese ruido no era una casualidad. No era una piedra, ni una herramienta suelta. Era algo más. Algo que esperaba ser descubierto. Volvió a subir a la cabina, encendió el motor y retomó la carretera. Mientras el camión se integraba de nuevo en el flujo invisible del tráfico, Larry miró su reflejo en el parabrisas y se preguntó si estaba exagerando. Pero el presentimiento permanecía, firme como una piedra en el estómago. La carretera seguía extendiéndose ante él, recta y ardiente, y el sonido metálico, aunque débil, aún vibraba bajo sus pies, como un recordatorio de que el día apenas empezaba y que algo, en algún lugar de su camión, estaba a punto de cambiar su vida para siempre. El sol ya había subido por completo cuando Larry Davis atravesó los límites de Ellie. El calor comenzaba a ondular en el aire y la carretera, que unas horas antes parecía una cinta de seda fría y plateada, ahora brillaba con un resplandor áspero y casi líquido. Las colinas del desierto se desdibujaban bajo una luz inclemente, y el camión, enorme y rugiente, avanzaba como un animal metálico que respiraba con esfuerzo bajo el peso del día. Dentro de la cabina, el aire acondicionado luchaba contra la temperatura exterior, pero el calor aún se filtraba por las rendijas, envolviéndolo todo en una sensación pegajosa. Larry llevaba horas conduciendo, su camisa empapada por el sudor, los ojos protegidos tras las gafas oscuras. Todo era normal. Todo seguía su ritmo habitual, salvo por una cosa: el ruido. Ese maldito sonido metálico que no lo había dejado en paz desde el amanecer. Había intentado no pensar en él, concentrarse en el paisaje, en la música de la radio o en el leve bamboleo del remolque en las curvas. Pero cada tanto, como una picadura en la mente, el sonido regresaba. Toc, toc, toc. Un golpeteo leve pero inconfundible que parecía provenir del costado derecho del camión. No era continuo. Aparecía en intervalos irregulares, lo bastante espaciados para hacer dudar de su realidad
y lo bastante persistentes para no permitirle olvidarlo. A medida que el día avanzaba, el ruido se volvió parte del paisaje, un elemento tan inevitable como el zumbido del motor o el roce del viento. Larry lo aceptaba con la paciencia resignada de quien ha pasado toda una vida en la carretera. Sabía que a veces los camiones hablaban con sus propias voces. Un traqueteo podía ser un recordatorio, una advertencia, o simplemente un capricho del metal. Sin embargo, algo en ese sonido lo perturbaba. No era una vibración común ni el eco de un perno flojo. Tenía una cualidad casi deliberada, como si alguien o algo quisiera llamar su atención desde las entrañas del vehículo. Cuando por fin divisó el cartel que anunciaba el área de servicio al borde de la ciudad, decidió detenerse. El Peterbilt se deslizó hasta un aparcamiento amplio, donde otras pocas furgonetas descansaban bajo el sol inmóvil. El olor a combustible y caucho derretido flotaba en el aire. Larry apagó el motor, y de inmediato el silencio lo envolvió. Pesado, absoluto, roto apenas por el zumbido de los insectos y el crujido del metal enfriándose. Bajó de la cabina con el movimiento lento y metódico de un hombre que sabe que los errores se pagan caros en su oficio. El suelo ardía bajo sus botas. Se detuvo a un lado del camión y entrecerró los ojos para protegerse del resplandor. Su sombra se recortó sobre la grava, alargada, solitaria. Tomó su linterna, un pequeño espejo con brazo extensible y una llave inglesa, y se inclinó para inspeccionar el tanque auxiliar del costado derecho. El metal estaba tan caliente que tuvo que usar un trapo para tocarlo. La superficie mostraba un tono irregular, como si una parte hubiese sido calentada más que las demás. Pasó los dedos por el borde y notó una línea extraña, una pequeña cresta rugosa. Se inclinó más, enfocó la linterna y entonces lo vio con claridad. Una soldadura reciente, un parche que no debía estar allí. El corazón le dio un vuelco. Aquella línea no pertenecía a la estructura original. La soldadura del tanque debía ser uniforme, continua, sin cortes ni uniones nuevas. Esta, en cambio, era distinta, más brillante, con pequeñas burbujas solidificadas, señales de un trabajo rápido y descuidado. Larry frunció el ceño. Se acercó un poco más, examinando el contorno. Alrededor del tapón del tanque también había marcas, rasguños circulares, finos, como si alguien hubiese intentado forzarlo con una herramienta. El descubrimiento le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. Retrocedió despacio, secándose la frente. Miró a su alrededor. El aparcamiento seguía vacío, salvo por un par de camioneros que conversaban junto a una máquina expendedora y una mujer que limpiaba el escaparate de la tienda cercana. Nadie parecía prestarle atención. Y sin embargo, sintió que lo observaban. Era una sensación vaga, instintiva, nacida quizá del calor o de la sospecha que crecía en su mente. Apoyó las manos en las caderas y respiró hondo. Trató de pensar con claridad. Si el tanque había sido manipulado, debía haber ocurrido recientemente. Recordó su última parada larga, en un estacionamiento tras un restaurante de Reno. Había dormido 6 horas seguidas en la cabina, agotado por un trayecto de 14 horas. La noche había sido ruidosa, con el eco de motores y pasos lejanos. En un momento, despertó sobresaltado al oír algo fuera, un ruido leve, como metal raspando contra metal. Se había incorporado medio dormido, pero al no ver nada a través de la cortina, se volvió a acostar. En aquel momento lo atribuyó a cualquier cosa, pero ahora no podía dejar de pensar que tal vez alguien había estado allí, justo junto a su camión. El sudor le corrió por el cuello. Se secó con el dorso de la mano, intentando calmarse. No era hombre de dejarse dominar por el miedo. Había conducido a través de tormentas, nevadas, carreteras inundadas y apagones. Pero esto era diferente. Era una amenaza invisible, una posibilidad que no podía explicar con la lógica de la mecánica. Dio un paso más cerca del tanque y lo golpeó con la llave. El sonido resonó hueco, pero con una diferencia sutil en la zona de la soldadura. Un tono más opaco, como si algo en el interior absorbiera el eco. Se arrodilló, apoyó el oído contra el metal. Por un instante nada. Luego, un leve ruido, apenas un roce, un desplazamiento mínimo. Contuvo la respiración. No cabía duda. Algo se movía dentro del tanque. No era líquido. Era algo sólido,
denso, que flotaba o chocaba suavemente contra las paredes. La idea lo dejó inmóvil. Miró hacia el horizonte, donde el calor del mediodía deformaba la línea del asfalto. Un pensamiento se abrió paso con lentitud, una mezcla de incredulidad y alarma. ¿Y si alguien había escondido algo allí? No era raro que los camiones fueran utilizados para transportar mercancías ilícitas sin que los conductores lo supieran. Había escuchado historias en los bares de carretera. Camioneros detenidos con cargas de contrabando que juraban no saber nada. Siempre creyó que eran exageraciones. Hasta ahora. Se levantó con esfuerzo, las rodillas crujiéndole. La decisión que tenía delante no era sencilla. Podía continuar su ruta y fingir que no había visto nada, llegar a Flagstaff y dejar que el ruido se resolviera solo. Pero si lo que imaginaba era cierto, conducir con ese tanque podía ser peligroso. Si había algún material inestable dentro, si alguien había manipulado el sistema de combustible, cualquier chispa podría convertir su camión en una tumba ardiente. Volvió a mirar las marcas en la soldadura. Eran demasiado limpias para ser antiguas. Aquello se había hecho con intención, con prisa y en la oscuridad. Su instinto le gritaba que no debía ignorarlo. Pensó en acudir a un taller, pero los más cercanos estaban a decenas de kilómetros, y no confiaba en nadie en ese momento. Además, sabía que si había algo dentro del tanque, tenía que verlo con sus propios ojos. El viento caliente sopló, levantando polvo y haciéndolo parpadear. Se agachó una vez más y examinó la parte inferior del tanque. Había 2 líneas de suciedad irregular, como si algo líquido hubiera goteado mucho tiempo atrás, y luego se hubiese secado. Raspó con el borde de la llave un pequeño fragmento. Lo acercó a la nariz. El olor no era de diésel. Tenía una nota química, artificial, casi dulce. El estómago se le contrajo. Se incorporó despacio, observando el camión con una mirada que ya no era de rutina, sino de sospecha. Todo seguía igual. La pintura azul, las marcas del polvo, los retrovisores brillando bajo el sol. Pero ahora ese vehículo, que había sido su compañero fiel, se sentía ajeno, contaminado. Algo lo había profanado mientras él dormía. Tomó el espejo extensible y lo introdujo por debajo del tanque, ajustando el ángulo hasta reflejar la zona trasera. El reflejo tembló, distorsionado por el calor, pero distinguió lo suficiente. Pequeñas irregularidades en la superficie, zonas donde la pintura parecía haber sido raspada y vuelta a aplicar. Alguien había trabajado allí, eso era indudable. La inquietud dio paso a la determinación. No podía seguir ignorando el problema. Si el tanque había sido alterado, debía descubrir por qué y con qué propósito. Pero hacerlo requería calma y discreción. Si alguien había puesto algo allí, tal vez aún lo vigilaban. No debía llamar la atención. Recogió las herramientas, cerró el compartimento lateral y se dirigió al interior del restaurante de carretera. El aire acondicionado lo envolvió como un soplo de alivio. Se sentó en la barra, pidió un café y un trozo de pastel, aunque sabía que no tenía hambre. Desde su asiento podía ver el camión a través de la ventana, inmóvil bajo el sol. Lo observó durante largo rato, esperando ver algún movimiento, alguna figura cerca. Nada. Todo permanecía tranquilo. Mientras removía el café, pensó en las posibilidades. ¿Podría alguien haber usado su camión para transportar droga? ¿Armas? ¿Dinero? En su cabeza la idea parecía descabellada, pero cada vez tenía más sentido. Su vehículo era ideal para pasar desapercibido. Nadie revisaría el tanque auxiliar de un camionero con papeles en regla y carga legítima. Era perfecto. Terminó el café, dejó unas monedas sobre el mostrador y volvió a la calle. El calor lo golpeó de nuevo como una pared. Caminó despacio hasta el camión, abrió la puerta de la cabina y se sentó al volante. Miró el reloj. Eran casi las 2 de la tarde. Todavía le quedaban muchas horas de viaje. Sin embargo, no podía concentrarse. El ruido había cambiado. Ya no era solo un golpecito ocasional. Ahora, cada vez que el camión pasaba por una irregularidad en el asfalto, el sonido resonaba como un pequeño campanazo apagado. El nerviosismo se transformó en una certeza muda. Algo dentro de ese tanque no pertenecía allí. No era mecánico, era humano. Mientras conducía de nuevo hacia el sur,
Con el paisaje diluyéndose en el calor, la mente de Larry no dejó de trabajar. Repasó los últimos días una y otra vez, buscando el momento exacto en que su camión había dejado de ser solo suyo. Recordó la estación de servicio donde un hombre desconocido le ofreció revisar la presión de las ruedas. Recordó una furgoneta blanca estacionada cerca del restaurante de Reno, con el motor encendido toda la noche. Recordó las huellas frescas de botas junto a su rueda trasera aquella mañana. Todos esos detalles, insignificantes por separado, ahora encajaban en una secuencia perturbadora. El ruido seguía allí, constante, golpe tras golpe, como un reloj marcando el tiempo que le quedaba antes de enfrentarse a la verdad. Cuando el sol comenzó a descender, tiñendo de naranja las montañas, decidió que la próxima parada sería definitiva. Buscaría un lugar apartado, tranquilo, donde nadie lo molestara, y abriría el tanque. Lo haría con cuidado, sin prisas, siguiendo las medidas de seguridad necesarias. No podía arriesgarse a causar una explosión, pero tampoco podía seguir conduciendo con algo desconocido a pocos metros de su asiento. Mientras la luz se tornaba dorada y el cielo empezaba a desvanecerse hacia el púrpura, Larry comprendió que su jornada aún no había terminado. Lo que fuera que se escondía en su camión lo acompañaría hasta que él mismo lo enfrentara. La carretera se extendía frente a él como un hilo de fuego que se perdía en la distancia. El ruido seguía repitiéndose, monótono, cada vez más cercano, cada vez más claro. Toc, toc, toc. No era el lenguaje de las máquinas, era una llamada, un aviso. Y aunque no sabía todavía qué iba a encontrar, ya había tomado su decisión. Esa noche, bajo las estrellas del desierto, descubriría la verdad oculta en su propio camión. La noche había caído con una lentitud viscosa sobre el desierto. El cielo, antes dorado, se había vuelto una extensión profunda y azul, tachonada de estrellas que brillaban con un fulgor inmóvil, casi helado. La carretera estaba vacía y solo el sonido grave del motor del Peterbilt rompía el silencio que lo envolvía todo. Larry Davis conducía despacio, con las manos firmes sobre el volante, la mirada fija en la línea blanca que se perdía más allá del alcance de los faros. Sentía el peso del día en los músculos, una fatiga densa que no se debía solo al trabajo o al calor, sino al pensamiento persistente que lo acompañaba desde la mañana. A cada kilómetro, su decisión se hacía más sólida. No podía esperar más. Tenía que saber qué había dentro del tanque. Cuando por fin divisó un desvío lateral, una pequeña área de descanso abandonada a unos 300 metros de la carretera principal, giró el volante sin dudar. El camión se deslizó sobre la grava. El rugido de las ruedas se desvaneció hasta quedar solo el tic-tac de los enfriadores del motor. Apagó las luces y la oscuridad lo envolvió. Se quedó quieto unos segundos escuchando. El viento soplaba débilmente entre los arbustos, arrastrando polvo y el olor a tierra caliente. A lo lejos, una bandada de coyotes aulló brevemente antes de que el silencio volviera a adueñarse del lugar. Larry bajó de la cabina con el movimiento controlado de quien sabe que cada ruido puede volverse un enemigo. Tomó la linterna, el espejo extensible, la herramienta de corte y una manta ignífuga. Había hecho cientos de reparaciones nocturnas a lo largo de los años, pero nunca en circunstancias como aquellas. El aire olía a metal y a polvo seco. Caminó alrededor del camión y se detuvo frente al tanque auxiliar. El reflejo tenue de la luna recortaba su forma cilíndrica. Apoyó la mano sobre el metal y sintió que aún conservaba algo del calor del día. Lo golpeó suavemente con los nudillos. El sonido fue hueco, pero con un matiz distinto, como si dentro se escondiera algo pesado, inmóvil. Durante un momento pensó en lo que estaba a punto de hacer. No era un mecánico improvisado. Sabía los riesgos de trabajar con combustible. Una chispa mal controlada, un error de cálculo, y todo el camión podría convertirse en una bola de fuego. Sin embargo, el pensamiento de continuar sin saber lo que había dentro era peor. Se arrodilló en la grava, extendió la manta ignífuga bajo el tanque y preparó las herramientas. Abrió el pequeño depósito lateral para drenar una parte del combustible, y el líquido espeso y oscuro comenzó a gotear en el contenedor con un sonido que se repetía en la noche como una respiración pesada. El olor era fuerte, casi embriagador. Mientras esperaba que el nivel bajara lo suficiente,
Encendió un cigarrillo y observó el horizonte. La carretera brillaba bajo la luna como una serpiente metálica dormida. No se veía ningún faro a lo lejos, ni rastro de otros vehículos. Estaba completamente solo. El silencio lo oprimía, pero también le daba cierta paz. Era un hombre acostumbrado a la soledad, aunque aquella noche la sentía diferente, cargada de presagios. Apagó el cigarrillo con el zapato, respiró hondo y se preparó para empezar. Encendió el soplete de gas con un chasquido seco. La llama azulada iluminó el costado del camión, dibujando sombras en su rostro. Ajustó la intensidad y acercó la punta al borde de la soldadura reciente. El metal comenzó a brillar, a tomar un tono anaranjado. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Movía el soplete con precisión, sin prisa, guiado por la experiencia de años trabajando con maquinaria pesada. Las chispas saltaban, cayendo sobre la manta. El olor del metal quemado se mezcló con el del diésel. Cada segundo parecía más largo que el anterior. Cuando la línea del corte se extendió lo suficiente, apagó el soplete y dejó que el calor se disipara. El tanque emitía un sonido bajo, como un gemido contenido. Se arrodilló y con un destornillador fue separando con cuidado la franja de metal ablandado. Una rendija se abrió, estrecha, apenas del grosor de un dedo. Tomó la linterna, la dirigió hacia el interior y observó. Lo que vio al principio no tenía forma definida. Un líquido oscuro, reflejos aceitosos, burbujas que se movían lentamente. Pero luego, entre el combustible, algo se deslizó. Un bulto envuelto, una silueta irregular que flotaba y se balanceaba con el movimiento del tanque. Se le secó la garganta. Con el pulso contenido, amplió la abertura unos centímetros más. Introdujo el espejo, lo giró y entonces lo vio con claridad. Un paquete envuelto en plástico negro, ajustado con cinta adhesiva, completamente sellado. No podía distinguir su contenido, pero el tamaño y el peso aparente no dejaban dudas. Aquello no era un simple desecho. Era algo puesto allí deliberadamente. Larry apartó la linterna, se sentó en el suelo y se pasó las manos por la cara. Una parte de él quería negar lo que acababa de descubrir, pero la otra, la parte que había sobrevivido tantos años en la carretera, sabía reconocer la verdad cuando la tenía delante. Alguien había usado su camión. Habían abierto el tanque, lo habían soldado de nuevo, y él había estado conduciendo durante días con algo oculto bajo sus pies. Permaneció inmóvil varios minutos, escuchando el sonido del viento y su propia respiración. Luego volvió a acercarse al tanque, y con extremo cuidado, introdujo una pinza larga por la rendija. Trató de enganchar el borde del paquete, pero el plástico resbalaba. Lo intentó de nuevo. Esta vez lo logró sujetar y lo levantó despacio hasta que la parte superior emergió del líquido. El paquete goteaba combustible. Lo colocó sobre la manta, aún sin atreverse a abrirlo. Lo observó bajo la luz tenue. Era grande, del tamaño de un ladrillo, envuelto con varias capas de cinta y plástico transparente. El corazón le golpeaba el pecho. Si lo que imaginaba era cierto, aquello podía ser cualquier cosa. Droga, explosivos, dinero. Pero en cualquiera de los casos, no tenía derecho a tocarlo. Era un conductor, no un policía, y sin embargo, no podía devolverlo al tanque y seguir su camino como si nada. Ya estaba implicado. Durante un largo momento, se quedó contemplando el paquete, inmóvil, mientras el viento del desierto le revolvía el cabello y el olor a diésel lo envolvía. Una luciérnaga solitaria cruzó el aire. En la distancia, un coyote volvió a aullar. Larry se dio cuenta de que no tenía miedo, sino una mezcla de rabia y desconfianza. Alguien había usado su vida, su medio de sustento, su confianza. Eso lo enfurecía más que el peligro. Decidió que debía asegurarse de qué se trataba. No podía llamar a la policía sin saber con certeza qué tenía delante. Tomó la navaja de su cinturón y cortó una de las esquinas del plástico. Un hilo de líquido oscuro goteó, pero no era diésel. Era espeso, casi aceitoso, y tenía un olor químico, amargo. Cortó un poco más. Debajo del plástico apareció otro envoltorio. Una bolsa sellada con polvo prensado, blanquecino. En ese momento lo comprendió. Era droga. No necesitaba pruebas ni análisis. Lo había visto antes, en historias,
en noticieros, en los comentarios de otros camioneros. Dejó caer la navaja. Se quedó mirando el paquete. El pecho le subía y bajaba con lentitud. Sintió una mezcla de alivio y espanto. Alivio, porque al menos no era una bomba. Espanto, porque entendía lo que eso significaba. Estaba transportando contrabando. Sin saberlo, se había convertido en parte de una red criminal. Si lo detenían, nadie le creería. Guardó silencio durante mucho tiempo, pensando. No podía quedarse allí toda la noche. Decidió que lo mejor era volver a sellar la abertura y reportar el hallazgo a la mañana siguiente. Era demasiado peligroso manipular más el tanque en la oscuridad. Se levantó, metió el paquete dentro de una bolsa de lona y la escondió en el compartimento de herramientas. Luego limpió el área, cubrió la rendija con cinta metálica temporal y recogió todo. Antes de subir a la cabina, echó un vistazo alrededor. El desierto seguía igual de silencioso, pero al mirar hacia el horizonte, creyó ver una luz débil moviéndose a lo lejos, como un par de faros. Se quedó observando, tratando de distinguir si se acercaban. Después de unos segundos, desaparecieron detrás de una duna. Podía haber sido cualquier cosa. Un coche en la carretera, un reflejo. Aún así, una sensación incómoda se apoderó de él. Subió al camión, cerró la puerta y permaneció sentado en la oscuridad, escuchando el tic-tac del motor enfriándose. Esa noche no durmió. Cada ruido lo hacía sobresaltarse. Cada sombra que cruzaba la luna parecía tener ojos. El pensamiento de que alguien, en algún lugar, sabía lo que él acababa de descubrir lo mantenía alerta. Encendió la radio, pero la apagó enseguida. La música parecía absurda en medio de aquella tensión. Pasó las horas en silencio, con la vista fija en el horizonte, hasta que el cielo comenzó a aclararse con los primeros tonos del amanecer. El cansancio lo golpeó, pero no podía permitirse descansar. La claridad de la mañana reveló un paisaje desolado, cubierto de polvo y hierbas secas. Bajó del camión, miró el tanque y comprobó que la cinta seguía en su lugar. El paquete dentro del compartimento seguía allí, inmóvil, como un secreto que lo acompañaría a donde fuera. Cuando el sol apareció sobre las montañas, Larry encendió el motor. El rugido familiar llenó el aire, devolviéndole un poco de confianza. Tomó la carretera de nuevo, con el corazón aún acelerado. A su alrededor, el desierto parecía el mismo de siempre, pero él sabía que nada volvería a ser igual. Había cruzado una línea invisible entre la rutina y el peligro, entre la ignorancia y la verdad. Condujo durante un buen rato sin mirar atrás, pero la sensación de ser observado no desapareció. En el espejo retrovisor, el paisaje se deslizaba lentamente, vacío, interminable. Las ruedas devoraban el asfalto con un sonido constante, pero en el fondo del motor, entre los ecos del viaje, el golpe metálico había desaparecido. Y ese silencio, que debería haber sido un alivio, le resultó mucho más inquietante que el ruido. Porque ahora sabía por qué había estado allí, y lo que quedaba por venir sería mucho más peligroso que cualquier sonido bajo sus pies. El amanecer llegó como una herida de luz en el horizonte, desdibujando las sombras que durante la noche se habían apoderado del desierto. Larry Davis llevaba horas sin dormir, con los ojos ardiéndole del cansancio y la mente en un torbellino de pensamientos que no encontraba descanso. Había pasado la noche entera escuchando los sonidos del viento, el roce de la arena contra la carrocería del camión, los suspiros del metal enfriándose. A veces, el silencio absoluto le hacía creer que el mundo entero contenía la respiración, y en ese vacío solo existía él, su camión, y aquel secreto húmedo y peligroso escondido en la bolsa de lona bajo el compartimento de herramientas. Cuando el primer rayo de sol tocó el parabrisas, decidió que no podía esperar más. Tenía que terminar lo que había empezado. Si aquella carga había sido colocada sin su consentimiento, debía asegurarse de que no quedara rastro alguno antes de poner su vida en manos de la policía. El aire fresco de la madrugada le golpeó el rostro cuando bajó de la cabina. El suelo crujía bajo sus botas, y la brisa traía el olor de la gasolina y el polvo. A lo lejos el cielo se teñía de rosa y naranja, pero para él no había belleza en ese amanecer. Era un día que comenzaba con el peso de la incertidumbre. Caminó hacia el costado del camión y miró el tanque con una mezcla de desconfianza y determinación.
La cinta metálica que había colocado la noche anterior seguía allí, firme, sellando la rendija improvisada. La superficie estaba manchada de combustible seco, un rastro que brillaba como sudor bajo la luz creciente. Larry se arrodilló, retiró la cinta y pasó la mano por la abertura. Aún olía a diésel, pero el aire del interior estaba más pesado, más denso. El paquete que había extraído y guardado en la bolsa no era el único. Lo sabía por instinto. Había sentido la resistencia del metal, el peso irregular dentro del tanque. Lo que había encontrado era solo una parte de algo mayor. Y si eso era verdad, entonces el resto seguía allí, flotando en el combustible. Abrió de nuevo la rendija con el destornillador y observó dentro con la linterna. La luz rebotó en la superficie aceitosa y se perdió en la oscuridad líquida. Movió el foco lentamente y entonces lo vio. Más bultos, al menos 3, tal vez 4, envueltos en plástico, alineados en el fondo del tanque como sombras inmóviles. La confirmación lo dejó helado. Era una operación planificada, meticulosa. Alguien había usado su camión con precisión quirúrgica. Durante un momento pensó en sacar los paquetes, todos ellos, y dejarlos sobre la manta ignífuga, uno por uno, para luego entregarlos a las autoridades. Pero el miedo lo frenó. Si hacía eso y alguien lo veía, si en ese instante aparecía otro vehículo, no habría manera de explicar lo que hacía. Y si los responsables estaban siguiéndolo, como había empezado a sospechar la noche anterior, cuando creyó ver luces en la distancia, sería ponerse directamente en la línea de fuego. Se enderezó, respiró hondo y se obligó a pensar con frialdad. Lo primero era avisar. No podía seguir cargando con aquello, ni seguir conduciendo como si nada. Tomó su teléfono del bolsillo, lo miró unos segundos y marcó el número de emergencias. El pitido del tono resonó en sus oídos como una cuenta atrás. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió una voz femenina, profesional, distante. Larry tragó saliva. Su voz sonó más ronca de lo que esperaba. Soy camionero, viajo hacia Flagstaff. Encontré algo extraño en mi camión, en el tanque auxiliar. Paquetes, no sé qué contienen, pero creo que podría ser algo ilegal. Hubo una breve pausa. La voz al otro lado cambió su tono, volviéndose más alerta. ¿Puede decirme su nombre, señor, y su ubicación exacta? Larry Davis. Estoy en un área de descanso a unos 30 kilómetros al norte de Tonopah, Nevada. Estoy solo. El camión está detenido. Entendido, señor Davis. Manténgase donde está. Vamos a enviar una unidad a su posición. No toque nada. No se acerque al contenido. Larry asintió, aunque sabía que la operadora no podía verlo. No se preocupe, no pienso hacerlo. Permanezca en el vehículo hasta que lleguen los oficiales. ¿Cuánto tiempo lleva con esa carga? Miró el horizonte, tratando de recordar los detalles. Salí de Reno hace 1 día y medio. No hice paradas largas, solo para dormir en una estación de servicio. Creo que alguien pudo manipular el tanque mientras dormía. La mujer volvió a pedirle que esperara, que mantuviera la calma. Colgó el teléfono y se quedó mirando el aparato unos segundos, escuchando el zumbido del viento. Luego volvió a la cabina. Sentarse detrás del volante le dio una falsa sensación de seguridad. Desde allí, veía el reflejo del sol elevándose sobre las montañas, y el paisaje parecía casi normal. Pero dentro de él algo había cambiado para siempre. El tiempo pasó lento. Cada minuto era una cuerda que se tensaba más y más. El silencio del desierto lo envolvía, solo roto por el canto distante de un halcón y el gemido del viento al golpear la chapa. Miró el espejo retrovisor y por un instante creyó ver un destello en la carretera, un reflejo metálico, como si algo se moviera en la distancia. Entrecerró los ojos. No estaba seguro si era un vehículo o una ilusión óptica. Su corazón empezó a latir más rápido. Se inclinó un poco hacia adelante, intentando distinguir las formas entre el calor que temblaba en el aire. Entonces el ruido llegó. Un murmullo lejano, el rugido apagado de motores. 2 minutos después, una patrulla estatal apareció por el desvío. Las luces azules parpadeaban suavemente sobre el polvo. Larry sintió un alivio que casi dolía. Bajó del camión con las manos a la vista. 2 agentes descendieron del vehículo. Uno de ellos, de complexión fuerte, piel curtida y gafas oscuras, se acercó despacio.
¿Es usted el señor Davis?, preguntó el oficial. Sí, señor. Yo los llamé. ¿Podría indicarnos qué encontró exactamente? Larry los condujo hasta el costado del camión. Les mostró la abertura y el interior del tanque. Los policías se inclinaron, inspeccionaron con linternas y se miraron entre sí, sin decir palabra. Luego, uno de ellos pidió por radio la presencia de refuerzos y de un equipo especializado. En menos de 20 minutos, el lugar se transformó. Llegaron más vehículos, un camión de investigación, agentes con guantes, cámaras, cintas amarillas. El sonido del metal, los pasos apresurados y las voces por radio llenaron el aire. Larry se apartó, observando cómo el mundo que conocía se desarmaba ante él. Su camión, su compañero de toda la vida, estaba rodeado de desconocidos con uniformes y maletines. Sintió una punzada en el estómago, una mezcla de vergüenza y traición. Uno de los agentes se acercó con un gesto de cortesía. Señor Davis, necesitamos que se mantenga aquí mientras registramos el vehículo. ¿Podría darnos algunos datos sobre su ruta? ¿Dónde estuvo en los últimos 2 días? Larry respondió con precisión. Cada parada, cada hora, cada dirección. Todo lo que recordaba. Mientras hablaba, escuchó el sonido metálico del tanque al ser abierto por completo. Los agentes extrajeron los paquetes uno por uno, colocándolos sobre una lona numerada. Eran 5 en total, cada uno envuelto de la misma manera. Uno de los hombres del equipo forense cortó una esquina y utilizó un kit químico. No tardó ni un minuto en confirmar lo que Larry temía. MDMA, dijo el técnico, levantando la vista. Alta pureza. Las palabras flotaron en el aire como un golpe seco. Larry cerró los ojos. El murmullo de los agentes llenó el silencio. Escuchó la palabra contrabando, red, organización. Todo sonaba lejano, como si no le perteneciera. Uno de los oficiales más jóvenes, de rostro amable, se acercó a él con una libreta en la mano. No se preocupe, señor Davis. No parece implicado. Esto no es trabajo de un aficionado. Quien colocó esto sabía exactamente lo que hacía. Larry asintió sin responder. En el fondo, una parte de él ya lo sabía. Nadie improvisaba algo así. Era una operación profesional. Habían usado su camión porque era confiable, porque su historial era limpio, porque nadie sospecharía de un conductor veterano que cumplía con cada norma. Pasaron horas antes de que le permitieran moverse. El sol ya estaba en lo alto, y el calor volvía insoportable el aire. Larry se sentó en la sombra del remolque, observando cómo los técnicos fotografiaban, pesaban y etiquetaban cada paquete. Cada paso era meticuloso, casi ritual. En un momento, el agente de mayor rango se acercó a él. Señor Davis, su camión será trasladado a nuestras instalaciones. Forma parte de la evidencia. Usted deberá acompañarnos para declarar. ¿Estoy detenido?, preguntó Larry con un hilo de voz. No. Pero comprenderá que necesitamos su testimonio. Usted es testigo clave en una investigación que puede ser más grande de lo que parece. Larry lo miró sin decir nada. Su vida entera, construida en torno a la carretera y la rutina, se desmoronaba con una sola frase. Testigo clave. Eso significaba interrogatorios, esperas, miradas de sospecha, burocracia, todo lo que odiaba. Cuando los agentes terminaron, colocaron los paquetes en contenedores especiales y aseguraron el camión. Uno de ellos le ofreció agua. Larry bebió sin saborear nada. El sabor metálico del miedo seguía en su boca. Miró alrededor y vio el desierto extendiéndose más allá del cerco policial. Era el mismo paisaje de siempre, pero ya no le parecía un lugar familiar. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, un punto de no retorno. Mientras los vehículos arrancaban y el polvo se elevaba en el aire, pensó en el ruido que lo había alertado. Un simple sonido metálico, insignificante, lo había salvado de algo que podría haber destruido su vida. Le pareció casi absurdo, pero también milagroso. Si no fuera por ese golpeteo persistente, seguiría conduciendo, ajeno, cargando millones en droga, camino a una prisión o a una emboscada. Cuando por fin el convoy se puso en marcha, Larry se volvió hacia la carretera y miró el horizonte. El sol ardía con un resplandor que casi dolía. Pensó en todas las veces que había conducido sin mirar nada más que la línea del asfalto, sin pensar en el mundo más allá de los neumáticos y los kilómetros. Ahora por primera vez,
Entendía que la carretera no era solo un camino. Era un escenario lleno de sombras, de manos invisibles que operaban en la oscuridad. Mientras la patrulla lo escoltaba hacia la estación más cercana, sintió una extraña calma. Había hecho lo correcto. Había enfrentado su miedo y había elegido el camino de la verdad, aunque eso lo arrastrara a un laberinto de preguntas. Miró por la ventanilla y vio su reflejo en el cristal. Un hombre cansado, envejecido, pero aún de pie, y se prometió que, pasara lo que pasara después, no dejaría que aquel suceso lo definiera. No sería recordado como el camionero que transportó drogas sin saberlo, sino como el hombre que tuvo el valor de detenerse cuando todos habrían seguido conduciendo. El rugido de los motores se mezcló con el del viento, y durante un instante el mundo pareció volver a girar con su ritmo habitual. Pero Larry sabía que ya nada sería igual. Había visto lo que se escondía bajo la superficie, y esa visión no se borraría nunca. El aire del desierto se volvió más denso a medida que avanzaba el día, como si el calor se filtrara por los poros de la tierra y quedara atrapado entre las rocas y los vehículos policiales, estacionados en la base temporal del condado. Larry Davis se encontraba sentado en una sala improvisada, una especie de oficina móvil donde el zumbido de los ventiladores apenas conseguía disimular el murmullo constante de las conversaciones y el tecleo de los agentes. Hacía ya varias horas que había llegado allí, acompañado por la patrulla, que lo escoltó desde el lugar del hallazgo. Le habían ofrecido café, agua, un bocadillo que no probó. No tenía hambre. Apenas sentía el cuerpo. Todo su ser parecía concentrado en la incredulidad que lo mantenía quieto, observando sin ver los movimientos de los demás. Frente a él, el agente superior, un hombre de rostro cuadrado y voz pausada, le explicaba los detalles del proceso con la serenidad de quien ha repetido esas palabras muchas veces. Señor Davis, su vehículo fue manipulado por profesionales, decía el hombre con las manos cruzadas sobre la mesa metálica. Lo que encontramos en su tanque no es un hecho aislado. Hay más casos, aunque pocos con tanta claridad como el suyo. Usted ha tenido suerte. Larry levantó la vista. La palabra suerte le sonó vacía, casi cruel. ¿Cómo podía llamarse suerte haber estado conduciendo con millones en drogas pegadas bajo su asiento, sin saberlo, con el riesgo de ser arrestado, o peor, eliminado por quienes lo usaron como peón? Pero no dijo nada. Asintió en silencio mientras el agente seguía hablando, detallando protocolos, explicando que el caso pasaría ahora a manos de la División Federal. Necesitaremos su testimonio completo. Todo lo que recuerde, incluso los detalles que puedan parecer insignificantes. ¿Dónde durmió? ¿Con quién habló? Cualquier cosa fuera de lo común. Larry repasó mentalmente las últimas 48 horas. El restaurante de carretera, la sombra que vio moverse entre los camiones, el hombre que le ofreció revisar las ruedas en Reno, la furgoneta blanca que permaneció encendida toda la noche junto a su estacionamiento. Cada imagen se mezclaba con la otra como fragmentos de un sueño confuso. Había una furgoneta, dijo al fin. Blanca, motor encendido toda la noche. No había nadie dentro. Pensé que era un conductor descansando. El agente anotó en su libreta. ¿Recuerda la matrícula? Larry negó con la cabeza. No, era de noche. Pero había un logotipo en la puerta. Algo como una herramienta o un martillo, creo. El hombre levantó la vista, asintió y siguió escribiendo. Luego lo miró con una expresión que mezclaba comprensión y cautela. Señor Davis, no se culpe. Este tipo de operaciones están diseñadas precisamente para que personas como usted no lo noten. Eligen camioneros con buena reputación, gente que nadie sospecharía. Es el camuflaje perfecto. Larry bajó la mirada hacia sus manos. Estaban manchadas de grasa y polvo, las uñas rotas, la piel reseca. No se sentía una víctima, pero tampoco un hombre libre. Algo dentro de él se había fracturado. La carretera que durante años fue su refugio, ahora le parecía un territorio lleno de trampas invisibles. Horas más tarde, lo trasladaron a un motel bajo custodia, mientras las autoridades seguían analizando el contenido de los paquetes. Un agente joven lo acompañó hasta la habitación,
Le entregó una llave y le aseguró que estaría protegido, al menos por unos días. Larry entró sin encender la luz. La habitación olía a detergente barato y alfombra húmeda. Dejó su bolsa sobre la cama, se sentó en el borde y permaneció así, mirando el suelo, escuchando el zumbido del aire acondicionado. Afuera, el atardecer caía sobre el desierto, tiñendo el cielo de un rojo espeso. Desde la ventana, podía ver el reflejo de los autos patrullando la carretera y las luces de un taller mecánico al otro lado. Por un instante pensó en salir, caminar, fumar un cigarrillo, pero la sensación de ser observado le paralizó. Cerró las cortinas y se echó sobre la cama sin desvestirse. El sueño lo alcanzó en oleadas fragmentadas, llenas de ruido y confusión. Soñó con el tanque abriéndose una y otra vez, con manos desconocidas soldando en la oscuridad, con un sonido metálico que se repetía como un corazón mecánico. En uno de esos sueños vio su propio rostro reflejado en el espejo del camión, pero el reflejo no era él. Era otro hombre, con los ojos vacíos y una sonrisa leve, y detrás de ese reflejo había fuego. Despertó sobresaltado, empapado en sudor. La habitación estaba en silencio. Por un momento no supo si el ruido que escuchaba era parte del sueño o algo real. Entonces lo oyó de nuevo. Un golpe sordo en la ventana, leve, casi imperceptible. Se levantó, contuvo la respiración y se acercó despacio. Movió apenas 1 centímetro la cortina y miró afuera. La calle estaba vacía. No había nadie. Solo la sombra de los postes eléctricos que temblaban bajo el viento. Dio un paso atrás, sintiendo el corazón en la garganta. Es el cansancio, se dijo, intentando convencerse. Pero su instinto le gritaba otra cosa. Fue hasta la puerta, comprobó la cerradura, luego se sentó en una silla y esperó, con la mirada fija en la ventana. No volvió a escuchar nada. A la mañana siguiente, un agente lo recogió temprano para llevarlo a una oficina federal en el centro del condado. Allí conoció al hombre que se presentaría como el jefe de la investigación, un tal agente Rourke, alto, de traje gris y expresión imperturbable. «Señor Davis», dijo el hombre, estrechándole la mano con firmeza, «hemos confirmado que los paquetes hallados en su tanque pertenecen a una red de contrabando interestatal que venimos rastreando desde hace meses. Usted no está bajo investigación, pero su colaboración será crucial». Larry escuchaba con atención, intentando asimilar cada palabra. Rourke desplegó sobre la mesa varias fotografías, imágenes nocturnas de gasolineras, furgonetas estacionadas, siluetas borrosas trabajando junto a camiones. En una de las fotos, Larry reconoció la furgoneta blanca. «Es ella», dijo señalando con el dedo. Rourke asintió. «Lo imaginábamos. Aparecen al menos 3 escenas similares. Creemos que el grupo trabaja en parejas. Uno distrae al conductor, el otro manipula el vehículo. Todo en menos de 10 minutos. Son precisos, casi invisibles». El agente lo observó unos segundos antes de continuar. «Queremos que nos ayude, señor Davis. Usted puede identificar mejor que nadie los patrones de los camioneros, los lugares donde suelen detenerse, las rutinas. Con su ayuda, podríamos montar una operación para atraparlos». Larry permaneció en silencio. La idea de involucrarse más lo inquietaba, pero también sentía una responsabilidad. Si no hacía nada, otros conductores inocentes podrían pasar por lo mismo. «Haré lo que pueda», respondió finalmente. Durante los días siguientes, trabajó junto al equipo policial. Revisaron grabaciones de cámaras de seguridad, compararon matrículas, trazaron rutas. Cada descubrimiento revelaba algo más oscuro. Había decenas de casos similares en distintos estados, la mayoría sin resolver. Algunos camioneros habían desaparecido sin dejar rastro, otros habían sido detenidos y condenados sin poder probar su inocencia. La magnitud del esquema era aterradora. Una noche, mientras repasaba con Rourke un mapa de carreteras, un pensamiento cruzó la mente de Larry. «No es solo droga, ¿verdad?», preguntó. El agente levantó la vista. «¿Por qué lo dice?». «Porque nadie se arriesga tanto por unas cuantas bolsas. Esto está demasiado bien organizado, demasiado limpio». Rourke lo miró con expresión seria. «Tiene razón. Creemos que la red también transporta dinero, armas y documentos.
El problema es que aún no tenemos pruebas suficientes. Por eso necesitamos una trampa. Y entonces, en esa oficina fría y silenciosa, nació la idea de la operación. Utilizarían un camión como cebo, con tanques falsos, cámaras ocultas y seguimiento satelital. Dejarían que los delincuentes actuaran y los atraparían en el momento exacto. Larry sería parte de la misión, pero no al volante. Estaría en el centro de control, identificando los movimientos sospechosos. Los preparativos duraron 3 días. Cada detalle fue revisado, cada cable, cada lente, cada conexión. Larry observaba todo con una mezcla de fascinación y ansiedad. Nunca había estado tan cerca de algo así. La noche anterior a la operación apenas durmió. No podía dejar de pensar en la carretera, en los hombres que se movían entre las sombras, en el sonido metálico que había iniciado todo. Era como si la carretera misma lo hubiera elegido para ser su testigo. Cuando llegó el día, el ambiente en el centro de control estaba cargado de tensión. El camión cebo fue estacionado en una parada muy parecida a aquella donde todo había comenzado. Un lugar apartado, con poca iluminación al borde del desierto. Larry observaba las pantallas donde el vehículo se veía desde distintos ángulos. El reloj marcaba las 2 de la madrugada cuando apareció la primera señal. Una furgoneta blanca se detuvo a unos metros. El aire en la sala se volvió espeso. «Tenemos contacto visual», anunció uno de los agentes. Larry se inclinó hacia la pantalla. El hombre que descendió del vehículo se movía con rapidez, mirando a su alrededor. Tenía la misma complexión, la misma forma de caminar que el sujeto que había visto aquella noche en Reno. Lo reconoció al instante. «Es él», dijo con voz firme. «Es el que estaba en mi estacionamiento». Rourke asintió y dio la orden. Las cámaras se acercaron al objetivo. El sospechoso abrió el compartimiento lateral del camión, sacó una herramienta y comenzó a manipular el tanque falso. No sospechaba nada. Todo duró menos de 1 minuto. «Ahora», ordenó Rourke. Las puertas del estacionamiento se abrieron de golpe y una docena de agentes irrumpió con linternas y armas desenfundadas. El hombre levantó las manos, sorprendido, mientras otro sujeto salía del interior de la furgoneta intentando huir. No llegó lejos. En cuestión de segundos, todo había terminado. Larry observó la escena en la pantalla, inmóvil. No sintió triunfo, solo un cansancio inmenso. Los agentes festejaban, se daban palmadas en la espalda, pero él se quedó mirando al hombre detenido, aquel rostro anónimo que había cambiado el curso de su vida sin siquiera conocerlo. Pensó en todos los camioneros que aún estaban allá afuera, recorriendo la carretera sin imaginar que alguien, en la oscuridad, podría estar transformando su carga en algo que los condenaría. Esa noche, cuando todo terminó, Rourke se acercó y le estrechó la mano. «Buen trabajo, señor Davis. Gracias a usted hemos desmantelado una parte importante de esta red». Larry asintió con un gesto leve. Miró la pantalla apagada, donde, horas antes, había visto desarrollarse la trampa. Luego volvió la vista hacia la ventana. La madrugada se abría paso con su luz gris, y en la distancia la carretera resplandecía bajo el amanecer, infinita, silenciosa. Por primera vez en muchos años, no sintió el impulso de volver a conducir. Solo quería descanso, aunque en el fondo sabía que la carretera seguiría llamándolo, como siempre con su voz de viento, motor y metal. El amanecer trajo un silencio distinto, como si el desierto, agotado por los acontecimientos de la noche anterior, respirara con más lentitud. Larry Davis se encontraba de pie frente a la ventana del pequeño cuarto que le habían asignado en el motel del condado. Llevaba varias horas despierto, incapaz de conciliar el sueño desde el final de la operación. Afuera, el horizonte se extendía hasta perderse en una bruma dorada, y el aire comenzaba a calentar con el primer sol. Todo parecía en calma, pero dentro de él, esa calma era imposible. El eco de los motores, las luces intermitentes de la patrulla, los gritos breves de los agentes cuando atraparon a los contrabandistas, aún resonaban en su mente como un tambor lejano. Había hecho lo correcto, lo sabía, y aún así sentía que algo dentro de él se había fracturado de forma irreversible. Encendió un cigarrillo y aspiró con fuerza, aunque hacía años que había dejado de fumar. La primera bocanada le raspó la garganta, pero no le importó. Se sentó en la silla junto a la ventana,
observando la carretera que cruzaba el pueblo. Por allí había pasado miles de veces en su vida, siempre con la misma sensación de libertad. Ahora, cada camión que veía le parecía una sombra de sí mismo, una promesa rota. Pensó en lo que el agente Rourke le había dicho la noche anterior, cuando el bullicio de la operación se apagó y quedaron solos en la sala de control. «Esto no ha terminado, Davis». Así le había dicho, con el tono grave de quien sabe más de lo que revela. «Lo que atrapamos ayer es solo una pequeña parte de algo mucho más grande. Pero sin usted, no habríamos podido abrir la puerta». Larry no había respondido. Se limitó a asentir, sabiendo que la historia no se cerraba ahí. Siempre hay algo más en la carretera, más allá del siguiente kilómetro, del siguiente giro, del siguiente amanecer. El crimen no dormía y la carretera tampoco. Se levantó y apagó el cigarrillo en el cenicero. El reloj marcaba las 7:15. En el pasillo escuchó pasos. El agente joven que lo acompañaba desde el principio, Martínez, lo esperaba para llevarlo a una última reunión antes de dejarlo libre. Larry tomó su chaqueta y salió. El sol lo recibió con un resplandor que le obligó a entrecerrar los ojos. El trayecto hasta la estación fue breve. La ciudad apenas despertaba. Un par de tiendas abrían sus puertas, y el olor a café flotaba en el aire. Dentro del edificio, la atmósfera era más fría. Las luces fluorescentes zumbaban sobre los escritorios repletos de papeles y tazas vacías. Rourke estaba allí, esperándolo, junto a un grupo de agentes. Su rostro parecía más relajado, aunque la fatiga lo marcaba. «Davis», dijo el agente, levantándose para estrecharle la mano. «Buen trabajo. Gracias a su colaboración, logramos desmantelar 2 células más esta madrugada. Las detenciones de anoche nos dieron información precisa sobre rutas y contactos». Larry asintió, sorprendido. «¿Tan rápido?» «Rápido para nosotros, lento para ellos», respondió Rourke con una sonrisa cansada. «Cuando un eslabón cae, los demás se mueven, pero dejan rastros. Esta vez no se moverán lo suficiente». Le ofrecieron asiento. Un oficial tomó notas mientras Rourke resumía el avance de la investigación. Habían encontrado vínculos entre las furgonetas interceptadas y una empresa de transporte legal, una fachada que distribuía mercancías por todo el país. Las drogas, las armas y el dinero viajaban escondidos dentro de vehículos modificados como el suyo. La magnitud de la red era tan vasta que, durante años, había pasado desapercibida incluso para las autoridades federales. «Su caso fue un accidente», dijo Rourke, «pero un accidente providencial. Si no hubiera escuchado ese ruido, si no hubiera decidido detenerse, todo esto seguiría invisible». Larry se quedó en silencio. Recordó el golpeteo metálico, ese sonido obstinado que al principio le había parecido una molestia menor. Había sido una advertencia, una voz del destino, una simple vibración de metal que cambió el rumbo de su vida. «¿Y ahora qué?», preguntó después de un largo silencio. Rourke se recostó en la silla. «Ahora, señor Davis, usted vuelve a su vida. La investigación seguirá, pero lo mantendremos informado. Si en algún momento necesitamos su testimonio, lo contactaremos». Larry bajó la mirada. La idea de volver a la carretera lo llenaba de un extraño vacío. No era miedo, era algo más profundo, una sensación de haber perdido algo esencial. La confianza, quizá. Esa fe ciega en que el camino siempre lo llevaría a casa. «¿Puedo recuperar mi camión?», preguntó al fin. «No todavía», respondió Rourke con tono conciliador. «Está bajo custodia judicial hasta que termine el peritaje, pero le aseguro que será suyo nuevamente». Larry asintió. No insistió. Sabía que, aunque le devolvieran su camión, ya no sería el mismo, ni él tampoco. Al salir de la estación, el sol ya estaba alto. Martínez lo acompañó hasta la salida y le ofreció llevarlo al motel. Larry rechazó la oferta. Dijo que necesitaba caminar. Recorrió las calles polvorientas sin rumbo fijo. El calor comenzaba a apretar y el aire olía a tierra seca y gasolina. Cada sonido le recordaba la carretera. El rugido de los motores, el chillido de los frenos, el eco de una bocina lejana. Terminó sentado en un banco frente a una cafetería. Pidió un café negro y observó el tráfico pasar. Un camión azul cruzó la avenida y por un instante su corazón dio un salto, creyendo reconocer el suyo. Pero era otro modelo, otra marca.
Aún así lo siguió con la mirada hasta que desapareció tras una curva. Mientras sorbía el café, pensó en todo lo que había ocurrido en menos de una semana. La llamada al 911, los agentes, la operación, la captura. Todo parecía un sueño distante, pero la tensión aún le pesaba en los hombros. Se preguntó si alguna vez volvería a sentirse en paz en la carretera. Tal vez no. Tal vez la carretera solo era libre para quienes no conocían sus secretos. De regreso al motel, encontró un sobre debajo de la puerta. Lo abrió con cuidado. Dentro había una carta del agente Rourke. Breve, directa. Davis, los sospechosos confesaron. Usted estaba en lo cierto. La red usaba estaciones de servicio de Nevada y Arizona para interceptar camiones. Gracias a su colaboración, la operación Ruta Silenciosa ha sido un éxito. Le estaremos siempre agradecidos. Si decide volver a conducir, recuerde, a veces el peligro no viene de lo que se ve, sino de lo que suena. Larry sonrió apenas. Guardó la carta en su cartera y se dejó caer en la cama. Miró el techo durante un largo rato, sin pensar en nada. El cansancio lo venció y por primera vez en días durmió profundamente. Cuando despertó, el sol se había ocultado y la habitación estaba sumida en una penumbra dorada. Se levantó, abrió la ventana y respiró el aire del atardecer. A lo lejos, en la carretera, una fila de camiones pasaba como una procesión silenciosa. Los motores rugían con fuerza, como un solo latido. Y entonces lo supo. Volvería. No porque lo necesitara, sino porque era su vida. La carretera no lo había traicionado. Solo le había mostrado lo que siempre había sido. Un lugar donde la libertad y el peligro viajaban juntos. Pasaron 3 días antes de que lo llamaran para recoger su vehículo. Cuando llegó al depósito, el Peterbilt estaba limpio, reluciente, como si nada hubiera ocurrido. Los tanques habían sido reemplazados, los sellos revisados, cada pieza verificada. El inspector le entregó los papeles con una sonrisa profesional. Está en mejores condiciones que cuando llegó, señor Davis. Larry acarició la puerta de la cabina. El metal estaba frío bajo su mano. Subió, se sentó al volante y giró la llave. El motor rugió con la fuerza familiar de siempre. Por un momento cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. No era solo ruido, era una voz conocida, una promesa. Salió del estacionamiento despacio, tomando la autopista hacia el oeste. El cielo comenzaba a oscurecerse, y las primeras estrellas titilaban sobre el horizonte. Condujo durante horas, sin destino, dejando que la carretera eligiera por él. En un punto perdido del mapa, detuvo el camión y bajó. El viento del desierto era fresco, y el silencio, profundo. Miró hacia el este, donde las luces lejanas de una estación brillaban como luciérnagas. Sonrió. Aquella era su vida, con todos sus riesgos, sus misterios y su belleza indómita. Subió de nuevo a la cabina, encendió los faros y pisó el acelerador. El camión avanzó con un rugido firme, devorando la oscuridad. En el retrovisor, el polvo se alzaba como una estela dorada bajo la luz de la luna. Y entonces, en medio del ruido constante del motor, creyó escuchar algo. Un leve toque metálico, casi imperceptible, que resonó desde el costado derecho del camión. No era un golpe fuerte ni un sonido inquietante. Era un eco, una memoria. Larry sonrió, exhalando con suavidad. «Tranquilo, viejo amigo», murmuró, acariciando el volante. «Esta vez estamos limpios». La carretera se abrió ante él como un río de plata infinita. El viento soplaba entre las montañas, y el sol, oculto tras el horizonte, dejaba un resplandor último que parecía prometer un nuevo comienzo. Larry Davis siguió conduciendo hacia la noche, sin mirar atrás, con la certeza de que, aunque el camino estuviera lleno de sombras, él sabría escuchar los sonidos que de verdad importaban. Suscríbete al canal para no perderte los próximos videos. Mira también los anteriores y comparte este video con tus amigos. ¿Desde dónde nos estás viendo? Cuéntanos en los comentarios.